Empieza la pretemporada en Primera Feb y muchos equipos ya han cerrado la plantilla y hay un montón de movimientos que aún no hemos comentado y vamos a comentar en Bajando al Barro. Muy buenas, Kiko. ¿Cuánto tiempo después de unas merecidas vacaciones, ¿no? Que habíamos dicho? Intentamos retrasarlas, pero al final no se pudo y bueno, hoy es el día de regresar con el programa, con Bajando al Barro. Como decimos, muchos equipos ya han echado a rodar, Palencia, Alicante, bueno, prácticamente todos han empezado esta semana los entrenamientos y a partir de ahí, pues nosotros vamos a analizar lo que nos quedaba por comentar en estas semanas, que son pues un montón de plantillas cerradas y casi todas ya con solo una pieza por cerrar, alguna que dos, y luego el caso más atípico de Fuenlabrada. Sí, buenas Jaime, ¿qué tal? Mucho tiempo después, volvemos con la actualidad, volvemos con ya el mercado un poco más cuadrado, a excepción del Fuenlabrada, que bueno, ya tiene sus primeros movimientos, ya parece que va a cerrar un poco más de golpe. Y con ganas de analizar estas plantillas, porque nos fuimos de vacaciones prácticamente con equipos por hacer y ya están terminados muchos. Entonces, bueno, sí. la verdad es que se ha movido muy rápido el mercado, se ha movido bien y vamos a hablar un poco de ello. No sé por dónde quieres empezar. Yo creo que la gente está esperando un poco ese Estudiantes tan fuerte, ¿no? Que ha cerrado con 3 nombres desde la última vez que hablamos muy fuertes y de los que yo creo que toca hablar. Sí, yo creo que, bueno, ha cambiado un poco la tónica de lo que es el panorama Primera Feb. Todo apuntaba, o muchos aficionados apuntaban a que el gran favorito iba a ser Coruña por cómo había empezado el mercado, y luego ha terminado de cerrar la plantilla con alguna apuesta pues de un perfil más bajo. Y Estudiantes todo lo contrario, ¿no? Había algunos que le gustaba la plantilla, pero no terminaba de rematar y ha cerrado con Engojo y Braima por dentro, dos jugadores interiores, quizá la mejor pareja de pivots de la Primera Feb, y un Sasu Salin que yo creo que ilusiona porque ha hecho una muy buena temporada en Rumanía y en este verano con Finlandia la verdad es que se le está viendo bastante fino. Yo creo que se complementa muy bien con Silverio, se complementa muy bien con Granger, es un jugador que puede defender, que en cuanto a muñeca y en cuanto a fidelidad en tiro de tres va a haber muy pocos a su altura en la Primera FEP, y luego Ngojo y Brahima se complementan muy bien. Yo creo que Ngojo es ese jugador dominante por dentro, sobre todo a nivel ofensivo, aunque también puede aportar en defensa metiendo manos, incluso aguantando a jugadores más pequeños y aportar esa autosuficiencia en ataque, incluso recibiendo al poste. Y Brahima es un jugador más intimidador, más de llegar a las ayudas, más de cargar el rebote ofensivo, de finalizar alley-oops. Yo creo que se complementan bien. La duda está, ¿no?, en si hay muchos perfiles por dentro y puede faltar algún jugador más perfil 2-3, digamos, pero también pueden jugar con Baulet al 3, que es lo que se está comentando, y aumentar pues esa batería interior y esa potencia física que puede ser la más la que sobresale más de esta Primera Feb, sobre todo sobre el papel. Yo creo que el ajuste principal de plantilla antes está en Baulet. Yo creo que Baulet va a hacer mucho más tiempo al 3, por lo que yo creo que también por lógica de plantilla. Y luego la llegada de Braima y de Ngogbo, la verdad es que me parece una pareja de vivos espectacular. Sí. Braima, creo que lo hemos comentado, es un fichaje que analizar desde el contexto. Un jugador que, bueno, para Europa, máximo nivel europeo se puede quedar corto, pero para Primera FEP es un bombazo. Sí. Sobre todo por, bueno, es que ya a nivel de brazos, a nivel de planta física, a nivel de inteligencia defensiva, en cuadre táctico junto a otro pivot como más pequeño como puede ser en Ngogbo, por las cosas que hace en Ngogbo, me parece un acierto. No va muy en línea con lo que ha hecho, por ejemplo, Coruña con Diop, que lo analizaremos luego. Creo que aquí yo creo que Estudiantes ha firmado un interior más fuerte. Y en el caso de Ngogbo, la única incógnita es el rendimiento que pueda sacar. Porque yo sí tengo una teoría respecto a Ngogbo, respecto al año pasado, y es que yo creo que fue un jugador que rindió de la mejor manera posible en todas sus temporadas. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que Ngogbo rindió, entre comillas, por supuesto, por encima de sus posibilidades, porque había demostrado como jugadores años anteriores, y hizo un temporadón. Creo que fue la temporada de peak del jugador. Si es capaz Sí. de mantener este pick, que yo creo que sí, sobre todo porque está Tony en el banquillo y por los escenarios en los que sabe optimizarle, vamos a ver un Ngogbo, yo creo que incluso mejorado, ¿no? Por el espacio que le va a rodear, por el rendimiento que le puede sacar Granger, incluso el propio Silverio, la copia que tiene con piezas como Braima, que yo creo que también
cuadra muy bien, con McGrew, que es un jugador que también ha compartido Ya vestuario. conoce. Sí, sí. Entonces, yo creo que la duda, aunque sea natural, porque Ngogo es un jugador que ha crecido muchísimo en la categoría. No tiene nada que ver el jugador que se fue el año pasado respecto a los que Con fueron el los anteriores. de Core. Sí, en Coruña era otro jugador. Es el mejor, yo creo que aparte de ser uno de los mejores jugadores de la temporada, fue el jugador más mejorado, de largo. Entonces, Sí, puede ser. Sí, sí. lo de Ngogo era la incógnita más sensata que yo tenía respecto a él. Pero que yo creo que va a disipar muy, muy rápido esa duda por mi parte, porque yo creo que con Tony Ten está garantizado su rendimiento, sobre todo porque joder, estuvo a un nivel de que incluso se le podía quedar corta la primera FP en algunos tramos. Pero Sí. veremos. Bueno, y luego por cerrar un poco con el tema de estudiantes, también es verdad que se pasa un poco por alto el papel que puede hacer Giovanetti en esa configuración exterior, que es un jugador que yo creo que tiene que ir creciendo en el contexto de estudiantes, que tiene que tener minutos y que puede ser importante en la rotación, con lo cual, con lo que pueda aportar Baulet, Garino y la llegada de Giovanetti, que, como decimos, se debe contar con él a nivel un jugador más y no para rellenar plantilla y rellenar cupos. Es una rotación que está bastante consolidada. Por otro lado, como decíamos, Coruña también cierra plantilla y al final, lo que decíamos, ¿no? Ese perfil de los tres últimos perfiles que ha buscado para cerrar la plantilla han sido distintos a lo que iba al principio, pero siguiendo una línea de juego que parece bastante coherente. Dos apuntes. Primero, parece que cierra plantilla con 11 jugadores, que es llamativo. Y dos, se al final, se ha terminado cerrando con jugadores interiores, quizá faltando una pieza más por fuera, que es ese posible número 12 si al final termina llegando en algún momento de la temporada. Brad McCatchy al 4,5. Me gusta bastante por lo que me han dicho a los jugadores, analistas que lo conocen, ¿no? Un jugador que aporta intensidad, que cambia en los bloqueos, que es muy agresivo. Y Limane Diop como jugador más contrastado, pero que también ha generado dudas. Yo le he decidido de Makachi, Jaime, que le he echado un vistacillo en el Afrobasket. Sí. Y la verdad es que yo tenía muchas dudas con el perfil que había fichado Coruña, porque me esperaba más que nada por configuración de mercado que firmaran otro nombre ahí. Pero la verdad es que vi a Makachi y me pareció una pieza que yo creo que encaja muy bien en Coruña. Vamos a ver un Sí. Coruña muy dinámico, un Coruña de posiciones muy rápidas, con mucho resto, ¿no? De lo que he cogido Carles Marco de París por perfiles y por situación, obviamente adaptado. Y a mí Makachi me parece un jugador que, aunque yo creo que con Angola le dimos un poco más al 4, es un jugador muy dinámico, que la devuelve muy bien en la Es que mano. yo creo que también va a jugar bastante al 4. O sea, va a Sí, jugar en las dos sí, posiciones. sí. Con lo cual, primero, tiene versatilidad, dinamismo, la devuelve muy bien en la mano, es rápido. Y yo creo que con eso yo creo que es suficiente para el Coruña de Carles Marco, un jugador que por dentro te sea capaz de dinamismo y lanzarte al equipo en el ritmo que tú que quieres, yo creo que por descontado. Entonces, yo creo que sí tiene más sentido del que yo en un momento pensaba que voy a tener este fichaje. Dicho lo cual, Bernovic, creo que llega con buenos números. A mí Entonces, me gusta. a Yo lo he nivel, visto un poquito y tiene buena a nivel pinta. apuesta puede ser un fichaje curioso, melón por abrir. El que me genera más dudas, y lo siento mucho, es Ilimane Diop. No me genera dudas en cuanto al nombre, porque creo que también en este Coruña, creo que es un jugador que va a rendir, sobre todo por los escenarios en los que va a meter Carles Marco. Creo que ahí puedes contar que va a ser un buen movimiento. Pero más allá de ser un buen fichaje por nombre, es el que más dudas me genera de la plantilla. No sé en qué momento llega Diop tras su etapa fuera de España. No, no sé. Creo que no deja de cuadrar mal. Creo que cuadra bastante bien. Pero no es un jugador que me ha terminado de gustar mucho de las últimas etapas de baloncesto que ha hecho. Sí, Entonces, yo bueno, estoy un poco en ese barco también. A ver, a mí Ngogo es un jugador que nunca me ha terminado de convencer para jugar al primer nivel. Y creo que por perfil no es un jugador que vaya a ser diferencial como hipotéticamente puede ser Brahima por exuberancia física. claro, Pero creo que Diop puede encajar con lo que quiere Carles Marco, puede elevar sus prestaciones, por eso es. supuesto, respecto a lo que ha sido en Liga Andesa, puede lanzar de fuera, puede buscar algún pase y alguna penetración incluso desde short roll, es un buen continuador. En defensa es un jugador intenso, pero yo no creo que vaya a ser un jugador dominante por encima del aro como pueden ser, pues como digo, Amida Brahima, por ejemplo, que es un supuesto que puede salir mal, pero que sobre el papel tiene un techo más alto.
A ver, es verdad que Diop, también hablando a ese nivel y los escenarios concretos que yo hablo, es un jugador que también por encima del aro te puede jugar. Entonces, bueno, en ese sentido, te vale. Yo creo que es un jugador que ha estado en ACB y por mucho que se haya quedado corto en muchos contextos, cae en primera FEP y... A ver, yo creo mucho en este Carles Marco y en este Coruña, básicamente por el entrenador. Sí. Dudo mucho que vaya a ser un mal fichaje a la larga, pero sobre el papel es el que menos gracia me hace, por así Ujú. decirlo, siendo sincero. Si se nos pide a veces ser críticos, pues lo somos. A mí me gusta mucho más el fichaje de Brahima que el de Diop. Me parece mucho mejor jugar Brahima que Diop. Sí, estoy de acuerdo. En clave Coruña, ¿Diop va a ser un mal fichaje? No tiene por qué. De hecho, seguramente no lo acabe siendo, pero sobre el papel me genera muchas dudas el nivel que viene dando Diop desde que los últimos años en España y a que ha salido. Sí. Que luego seguramente Carles Marco va a hacer de él un pivot muy útil y una pieza que va a encajar perfectamente en ese Coruña, seguramente y 100%, porque creo que el mejor argumento de este Coruña, más allá de plantilla exterior, que el exterior tiene perfiles, creo que perfectos, no hay ninguna queja de lo que hay por fuera, es Carles Marco. El juego va a ser atractivo, la propuesta va a ser dinámica. Makachi es un jugador versátil por dentro. Por dentro. O sea, hacer el 4, el 5 en algún momento concreto. Tienes también a Yonki Mencía, que yo creo que es un jugador que va a ser mucho más importante de lo que parece. Y luego tienes una Titian que te corre muy bien la pista. Entonces creo que tienes perfiles muy diferenciales y que se pueden intercambiar muy bien. Dicho lo Sí. cual, lo de Diop, hasta que no ruede, hasta que no esté la pelota en el aire, no los haremos, pero a priori, pues bueno, es el fichaje pues que a mí, de los que han hecho rivales, como por ejemplo antes con Braima, Obradiro con 2 años, no me convence tanto. Sí, yo estoy en ese barco. Más plantillas cerradas. Palencia, hay gente que cree que puede ir a 13 fichas. A mí me cuesta verlo. Bueno, en líneas generales sabemos que es muy difícil que los equipos de primera fe vayan a 13 fichas. Puede ser que se busque un jugador 13, pero por lo pronto cierra plantilla con la llegada de Hugo Chukwu, jugador que hizo una fantástica temporada la temporada pasada y que no es extracomunitario, pese a que estaba listado como estadounidense el curso pasado en Cartagena, puede jugar al 4 y al 5. Y Mladen Armus es el jugador por el que se apuesta para ser el teórico pívot titular o la referencia interior, pues para jugar por encima del aro. Es un buen defensor, es un jugador más, digamos, prototipo de 5 puro, no tan grande como algunos esperaban, pero físico, buen defensor y que puede ayudar mucho a ese perfil de plantilla de Palencia con muchos jugadores exteriores. Totalmente, Jaime. Alguna cosa que tengo que decir del juego interior, que no sé si estarás de acuerdo conmigo. Había muchas quejas en cuanto a la falta de tamaño, bueno, de centímetros en el juego interior de Palencia, con la llegada de Hugo Chukwu y con la llegada ayer de Armus. No he dicho bien el nombre. Sí, sí, sí. Yo creo que da igual 2 centímetros que más con lo que te puede hacer el jugador. Si Armus te va bien al Eso es, rebote, se compenetra bien eso es. con Hugo Chukwu, es capaz de. Porque ya la versatilidad que te da Hugo Chukwu, que por perfil es un 4, pero también por juego puede jugar en el 5 perfectamente, corre muy Sí, bien la sí. pista. Creo que es un jugador que va a sacar mucho partido al Lezcano. A la mínima que Armus pueda adaptarse a ese estilo de juego, que pueda rebotear bien, que pueda defender a 5 con garantías a pesar de ser un poco más corto que sus atacantes, yo creo que va bastante bien. Muchas veces valoramos la altura mucho de la confección de las plantillas. Y aunque fuese en este caso corto, yo creo que tiene la versatilidad suficiente por dentro con las perfiles que tienes, porque también tienes a Brankic, que te va a hacer también muchas cosas. Eso es. Creo que no está tan mal lo que ha confeccionado la plantilla para cerrar. Yo creo que a mucha gente esperaba otras cosas, por lo que sonó, llegó a sonar Lammers, que le llegué a leer. Hombre, pues por Es que supuesto, han pues sonado, es que se ha leído algún nombre un poco loco. Lo de Lammers sí, no tiene ningún sentido. se han ido Pero nombres bueno, en bastante. líneas generales, es lo que dices tú. Nos han dicho, bueno, yo he leído, no es que nos hayan dicho a nosotros en concreto, pero que Armus es muy bajito, bueno, que le faltan 3-4 centímetros. Que es un jugador que por potencia es alto Eso es. o que por espalda o por X condiciones puede competir físicamente con jugadores 3-4 centímetros más grandes que él. En Gogbo no es un jugador de 2'12, es un Eso jugador que es. también por altura no es tan grande y se ha comido a todos los pibos de la categoría este año porque tiene kilos, porque se sabe mover, porque sabe aprovechar su cuerpo y Armus pinta ser un poco eso. He leído también que no terminan de ver a Kamba al 4. Es que Kamba no va a jugar toda la temporada de 4, va a jugar de 3, va a jugar de 4, Brankic va a jugar de 4, incluso va a jugar de 5, Hugo Chukwu va a jugar de 4 y va a jugar de 5. Álvaro Muñoz puede jugar de 4 en algunos contextos. O sea, Palencia
tiene muchas cosas que poder tocar. La duda para mí está mucho más en si va a poder sacar minutos y va a poder aguantar físicamente con quintetos que incluyan a la vez pues a Jakovic con Wintering y con Kankel, por ejemplo, o a Kankel con Wintering y con Tobias Bori, Manu Rodríguez, etcétera. Tiene todos esos jugadores que puede costarle más incluir a 3 de ellos en los mismos quintetos que lo que es la confección interior, que a mí me deja muchas menos dudas que lo que es el reparto de minutos de esa línea exterior muy potente, pero muy poblada. Es verdad que a Valencia lo que le faltaba hace 2 semanas cuando hablamos eran jugadores por dentro, ya los tiene. Hugo Chuku no es para nada un mal jugador. Yo creo que Para nada. era uno de los nombres a tener en cuenta de cara al mercado, lo hablamos en un vídeo. Y Armus, para ser más conocido para mí, creo que en un baloncesto en el que muchas veces ya no se juega tanto de espaldas al aro por parte de los grandes, ya da Sí, igual, sí. ya da igual un poco lo que mida, siempre y cuando sea capaz de usar su cuerpo bien y ser eficiente respecto a otros pivots. Entonces, en este caso, creo que no debería preocupar en exceso la altura en Palencia, porque si nos vamos a los datos, al puro número, si cogemos el pie, jugar más alto de la categoría, Jonas Pauste con 2.24, Yahao Yu con 2.20, Felipe 2 años con 2.18 y Taron Engomi y Romano Gil que miden lo mismo. Entonces, bueno, es muy complicado llegar a esos estamentos, ¿no? Luego por ahí se van dirigiendo los nombres. Braima está en 2.13. Sí, O sea, 2-3. es que Pero tampoco estamos bueno, viendo una barbaridad. estamos hablando 3 de centímetros. como si los jugadores más Pues, dominantes de la pues, primera fe fueran para nada. 2-15 y no Para suele nada. serlo. De hecho, sí que, por ejemplo, un perfil como Pauste, que es muy, muy dominante por su altura, porque tiene esa ventaja física respecto al resto. Pero no quiere decir que va a sacar mucho rendimiento ante un pivot como en Wojo, por ejemplo, que le pueda. O sea, hay que tener un poco en cuenta eso. Yo no sé cómo va a usar Cantabria ya Yu, pero es un jugador que, bueno, que por altura, por supuesto, puede ser dominante, pero a lo mejor sufre más en un juego de espaldas, o nunca podemos saber un poco por altura la dominancia de un jugador. Obviamente ayuda, pero Sí. no creo que sea un problema ni que preocupe lo más mínimo a Lezcano, al cuerpo técnico de Valencia, la altura de sus interiores, porque para nada se me queda a mí como un problema. Creo que puede tener más problema en el empaste de algunas piezas por fuera que hemos dicho que a pura altura de jugadores que han llegado. Más cosas que teníamos que comentar. Bueno, un apunte, dos apuntes de 2 plantillas ya cerradas. El cambio, entre comillas, ¿no? De Mats Sturrup, que se ha lesionado, se ha partido el ligamento cruzado, al que deseamos una Sí. pronta recuperación. Ha fichado, gastando esa plaza extra que se había reservado Guipúzcoa Basket, a Tyler McGee, un jugador que destaca sobre todo por el tiro de 3, un perfil muy distinto a Sturrup, pero que se podían permitir, como habíamos analizado en su momento la plantilla de GBC, retocar de la forma que quisieran con esa plaza extra porque ya tenían muy bien cubiertas un poco todas las necesidades y lo que se ha buscado, el perfil que se encuentra es un jugador más de perfil tirador puro con ese Tyler McGee. Y luego Palmer también cierra plantilla con la llegada de Abdusin Vila. Me han hablado bastante bien de él, un jugador no muy grande, pero muy bueno en finalizaciones de balones doblados, de continuaciones, de cargar rebote ofensivo, buen jugador en defensa y en líneas generales parece que el club está muy contento con la llegada del pívot internacional camerunés como nombre para cerrar esa plantilla. Y bueno, pues como decíamos, faltaba una referencia interior y es un poco el mismo caso que decíamos de Palencia salvando las distancias. Parecía que tenía que ser un jugador de 2'15 que dominara la pintura y lo que se busca es un jugador mucho más móvil para poder correr, para poder cargar el rebote. Sabemos que Palmer tiene jugadores, sobre todo en el puesto de 4 o 3-4, que van muy bien al rebote, en Unosa, Comendador, Golden Dique si puede jugar de 4, con lo cual Masud Ismael tiene buena pinta. Mm. Entonces, es la apuesta que se busca en el caso de Palmer y una plantilla cerrada súper coherente. También cierra plantilla Alimerca Oviedo, que ha tenido varios anuncios las últimas semanas. Una plantilla, Kiko, que, bueno, tiene muchos jugadores desconocidos, por lo que a mí me han ido contando. Hay algunos que gustan bastante, sobre todo dentro del club, y hay otros que generan más dudas. En líneas generales, pues como decimos, un juego interior solo de 4 jugadores, eso sí que es cierto. Robert Cosials, Francis Nwaucori, que es un jugador con pasaporte Cotonou nigeriano de 2-0-2 que puede jugar al 4 y al 5. Alfonso Fauré, que continúa. Daniel Shellist,
a ese puesto de pivot suplente, el conocido como Cosials, como ya he dicho. La llegada de Greg Parham como referencia ofensiva en sustitución un poco de Verplanken. Y cierra plantilla Brisen Goodin, también estadounidense con pasaporte caboverdiano, del que me han dicho que es un tirador con muy buena pinta. A ver, a mí Oviedo me parece una plantilla para sufrir ahora mismo. Yo, si no fuese porque Javi Rodríguez está en el banquillo, que parece de los mejores centrales de la categoría, estaría preocupado con Oviedo. ¿Qué pasa? Que Oviedo hay que contextualizarlo mucho. Es un equipo que va con poco presupuesto. Sí. Es un equipo que siga en la liga tiene un mérito tremendo porque hace muy buen baloncesto cada año. Entonces yo creo que a partir de ahí es un equipo sobre el que creer. Yo creo que en cuanto a entrenador, juego, ideales, es sobre un equipo sobre el que creer. Guarda jugadores de bloque, Gatuzka, Clovaco, que creo que es una garantía. Kosiak, que me gustó mucho la temporada pasada. Entonces, creo que a partir de ahí tienes argumentos. Alonso Faure creo que tenía buena pinta y creo que hará un año. Yo creo Sí, que yo puede ser importante. Veremos. también estoy convencido con Favre. Pero, y más allá de las apuestas que no conozco, lo cual no puedo opinar y sería insensato hablar por mi parte, no me termina de convencer la plantilla. Dicho esto, hay que contextualizarlo. Oviedo es un equipo con poco presupuesto. Yo creo que sacar plantillas y competir de esta manera tiene un mérito tremendo. Pero yo creo que seguramente, y oye, ojalá me equivoque, pero seguramente tengan que acudir al mercado a mitad de temporada para limar alguna situación o para recompensar plantilla. Por supuesto, a lo Puede ser. mejor es que a lo mejor estamos pecando un poco de injustos, porque es lo que decimos, Oviedo tiene el presupuesto que tiene, pero hace muy baloncesto, entonces Sí, creo que sí. no, No, a ver, y mezcla jugadores jóvenes con eso es, apuestas contrastadas. Por ejemplo, Calvin Hermanson es una certeza. eso es. Pero bueno, hay que ver cómo sale todo porque hay muchas apuestas desconocidas y, por ejemplo, el año pasado pues ya tuvo un par que salieron mal y que tuvieron que retocar a mitad de temporada. A ver, es verdad que Oviedo siempre acierta mucho sobre los cambios a mitad de temporada. Y eso también es algo que le, que le hace crecer. Yo, al ser un equipo tan también trabajado en los despachos y en la pista, pues me da más confianza. Pero es que viendo cómo están las plantillas de su liga, me parece que la Oviedo se ha quedado un poco más atrás. No quiere decir que sea la peor, pero sí que se ha quedado más atrás respecto a las plantillas que se han ido haciendo los equipos de su escalón. Obviamente, pues si hay que contar apuestas, creo que es un equipo, me parece la plantilla más joven de la liga, con lo cual eso también tiene cierto atractivo, porque creo que podemos ver jugadores que no van a sorprender. Tengo ganas de ver a Godín, a Parham creo que puede ser un jugador de grandes minutos en la liga, pero más allá de eso no conozco mucho más la plantilla. Entonces, bueno, sí que era que, por ejemplo, Cartagena es una plantilla igual de joven, pero creo que tiene apuestas muy, muy sólidas. No sé, respecto a los otros equipos de su liga, me parece que Oviedo ahora mismo es un poco el que menos puede convencer, por así decirlo. Luego veremos, pero bueno, a mí su mejor argumento me sigue Sí, pareciendo Javier Rodríguez, que creo que va a sacar hasta sí, el sí, máximo, sin duda, máximo sin duda. rendimiento de la plantilla. Luego no sé qué más cosas teníamos que comentar. Algunos movimientos que nos habíamos dejado de plantillas que, como decimos, no están cerradas, pero sí que están a punto. Parece que 3 equipos están a solo una pieza de confirmar que esas plantillas se cierran. El caso de Cantabria, que suena más Kovacevic como ficha número 11. El caso de Alicante, que también tiene 10 jugadores, también suena Cachinas como ficha número 11. Y Cartagena, que también tiene 11 jugadores, pero parece que irá a plantilla de 12, habiendo hecho muchos movimientos en las últimas fechas con la renovación de Alberto Martín, Sebastián Tomás, Spencer Sbeckyard en ese puesto de 2 y una plantilla que al final ha tomado forma y tiene buena pinta. No sé qué opinas de estos 3 equipos. A mí Cartagena me parece que tiene un mérito tremendo. Por 3 cosas básicas. Creo que la salida de Jordi Juste al final pues, te hace perder un poco la noción de dónde estabas, porque puede dar vértigo que perder a tu entrenador con lo Sí, que hizo, sí. que lleva los mejores de la categoría. Creo que aciertas en el cambio porque estás a Félix Alonso, aunque pueda ser distinto. Creo que es un entrenador que también te puede garantizar una base de proyecto en esta categoría. Creo que es buen equipo tanto para el entrenador como para los jugadores. Un buen entrenador y para el equipo. Bueno, me he entendido. Y luego, en clave plantilla, creo que hablo un poco desconocidamente porque no conozco a muchos de los jugadores. Me está pasando mucho en este mercado con las apuestas, sobre todo. Me han hablado muy bien de Sebastián Tomás. Me han hablado muy, muy, muy Sí, bien de Sebastián Tomás. sí, sí, sí.
Me han hablado muy bien también de Timo Suokas, creo que es un jugador que tiene una pinta brutal. Y de Spencer Skvedkar me han hablado Yo también. no, yo no he conseguido mucha información de Sveskar. A mí me han hablado bien de los tres. Y de Rivera también. Luego que sea diferente, pues puede pasar, por supuesto, esto no es una ciencia. Pero bueno, en principio las respuestas tienen buena pinta, Jaime. Yo me gusta mucho el fichaje de Martí. Creo que es un jugador con experiencia en la liga, una garantía en el juego de Sí, poste bajo. Creo que se le puede sacar mucho rendimiento desde ahí. Adrián Domènech, un jugador que te va a abrir muy en el campo también. Creo que es un jugador diferente. Y encima es una plantilla también muy joven. Yo creo que junto a Vido la más jóvenes de la liga, no me estaría equivocando. Y luego, cosas que me parecen importantes, las renovaciones. Tanto la de Garuba, como la de Alberto Martín, como la de Domènech son movimientos que tienes que hacer. Sobre todo porque Domènech te da un buen rendimiento en cuanto llega. Alberto Martín, que va de más a menos, perdón, de menos a más a lo largo de la temporada y crece como una figura espectacular. Y atrás, creo que es un jugador que a Félix Alonso le va a entrar mucho por el ojo porque es un jugador que atrás creo que está a la altura de lo que exige el entrenador. Y Garuba tengo muchas ganas, como comentamos un poco fuera de micro, de verle un poco más con balón este año, porque creo que lo que sí, dejó de Destellos el año pasado no era mal, era un jugador que a lo que iba con balón era más o menos más aseado de lo que puede parecer, y a lo mejor este año tenemos un uso de balón de Garuba mucho más asentado, veremos. Supongo que bueno, también por la llegada de jugadores como bueno, la renovación de Martín y la llegada de jugadores como Suocas o Thomas, pues bueno, a lo mejor vemos también otro espacio para Garuba, pero en principio no tiene por qué quedarse en un simple stopper, ¿no? Que básicamente era un jugador de mucha talla atrás que pueda elevarse a un potencial más ofensivo. Entonces, a partir de eso, hay Harkin Day, no sé un poco, ahora mismo yo es no un lo poco, tengo muy visto. no sé un poco qué puede aportar desde ya al proyecto, es un jugador que me apetece bastante ver. Y por lo demás, pues bueno, creo que hay apuestas valientes y yo creo que Cartagena ha seguido con sentido la plantilla. 3 renovaciones, Sí, sí. apuestas y jugadores con conocimiento de liga. Martí. Entonces, bueno, veremos. Pero bueno, en principio, a mí la plantilla me gusta más de lo que pensaba que iba a gustar en verano. Cuando vi que se iba a incluir de Juste, dije, bueno, ya verás. Sí, en eso estoy de acuerdo Va también. a ser un desastre, a ver qué pasa, a ver si salen. Pues me parece que han cerrado una Sí, plantilla muy guapa. coherente, un buen entrenador, todo con muy Sí, sí, buena sí. pinta. Total. Muy buena pinta tiene también Alicante en otros niveles, un equipo que ha ilusionado mucho para soñar con los playoffs e intentar coquetear con los de arriba, porque ha llegado Mike Torres en el puesto de base, ya lo sabíamos, pero en las últimas semanas, aparte de Jordan Walker, que lo comentamos en un short que tenéis también por el canal, Unai Mendicote en ese puesto de 3-4, Ismael Tamba como 4 más puro, aunque también puede hacer el 5, y Boubacar Koulibaly desde la universidad, que es un jugador del que también me han hablado bastante bien, que se compenetra muy bien con Larsen, que son perfiles muy diferentes y que le dan bastante sentido a esa pareja de pivots de Alicante. Y como decimos, que es un equipo que vuelve a ilusionar a la ciudad después de un año pasado en el que se pasó mal durante buena parte de la temporada. Sí, bueno, yo el año pasado me equivoqué con lo que era Alicante y no hay por dónde cogerlo. Y este año tiene mucho más sentido todo. Sí, pero era una plantilla que de primeras, Sí, aunque luego hubo cosas que no parecía salieron bien. bien, Sí, pero es claro. que claro, tú hablas de primeras y las primeras jornadas que todo era un desastre en Alicante, ya estaban en Güema y Vidías que las primeras semanas parecían un desastre y al final fueron súper jugadores, con lo cual Sí, sí, la materia totalmente. prima estaba ahí y este año Totalmente. vuelve a haber muchas cosas con buena pinta. Sí, yo creo que aquí la diferencia es que el verano de verdad sí que a priori parece más asentado que el año pasado. El año pasado había mucha más figura desconocida, a lo mejor alguna apuesta además que no salió bien, dígase Lipovi, dígase cualquier otra más. Pero en este caso yo creo que las renovaciones, todas con sentido. O sea, renovar a Aris me parece un acierto, renovar a Ngoma me parece un acierto y renovar a Kevin Larsen ya ni te cuento, que fue el mejor jugador de la categoría en liga Sí, regular durante muchos tramos, sin duda. Koulibaly, volvemos un poco a lo mismo que Palencia. ¿Aquí es un problema el tamaño? No, porque al final aquí Larsen, sabemos lo que te da, sabemos el tipo de jugador que es, un gran generador dentro de la pintura, que puede sufrir más a la hora de correr, pero bueno, al final, con un jugador como Koulibaly, lo tienes más o menos equilibrado. También está Tamba, que parece un nombre que ya dijimos en su momento con lo de Moroni y Castelló y me cuadra mucho en Alicante. Tengo ganas de ver cómo crece, porque creo que es un jugador que puede dar más de lo que hemos visto.
Sí. Entonces yo creo que con Rubén Perello lo puedo hacer. Mendicote, que bueno, es un Viene de jugador, jugar su mejor sí, temporada de jugar su mejor temporada. y hace muchas cosas en pista. Es asegurar el rebote, quizás con menos talento que otros jugadores, pero creo Sí. que por Es que descontado el también nivel. tiene sentido fichar Sí, ese tipo de totalmente. jugadores, igual Totalmente. que Equilibrio. Tamba. Tamba ha Equilibrio, sí, ilusionado sí. menos y Tamba es un jugador Sí, que sí. se pega con todos, que tiene buena Eso es. mano, que carga el rebote. Entonces yo creo que es un jugador que tiene bastante sentido en Alicante. Sí, pero yo Tamba espero un poco más. Por el jugador que yo creo que podía haber, que llevo esperando de él desde que a lo mejor llegó a Clavijo, que me parece que hizo un temporadón y yo creo que ese nivel lo puede Sí, volver a. este año yo también Sí, esperaba sí, algo más de Tamba respecto a lo que habíamos visto en Clavijo, pero bueno, llega a un contexto en el que va a tener mucha exigencia. No eso va a es. ser un jugador, digamos, con la importancia ofensiva que tenía que tener en Morón, pero va a ser un jugador que si no llega a X nivel, pues no va a jugar y Yo creo veremos que a ver lo, si ya. Yo creo que puede llegar sin ningún problema. sí, yo creo que lo va a hacer bien en Tamba. Va a ser un mañana de Tamba. Mendicote, creo que es un jugador que te da muchísimo equilibrio. En Wema, creo que acabó el año con un tiro y que tenía sentido renovarle. Y luego, el juego exterior, mucha pólvora. Brad Davison, Alex Jordá, Jordan Walker, Mike Torres. Sí, sí. Creo que más allá del encaje como pueda ser, que yo creo que va a tener sentido, porque Walker puede jugar con otro base al lado, un poco sus características. Davison ha despertado muchas dudas por lo que puede hacer al 3, pero yo creo que con Alicante creo que es un jugador que defiende bien, que aunque puede generar más dudas en el 3, yo creo que en escenarios concretos de Alicante en el 3 puede hacerlo bien. Que Alex Jordá, que es un jugador que con bola me ha gustado mucho el año pasado en Cartagena en ciertos tramos, creo que es un juego exterior potente. Y luego, bueno, Sebastián Aris, que creo que es un jugador por delante también fundamental. A mí la plantilla me gusta. Rubén Perello me gusta más. Sí, Alicante sí. creo que da garantías para competir por lo que siempre debe competir, que es por el playoff. Entonces, sobre el papel, plantilla bastante chula. Que luego puede pasar el año pasado, lo dudo mucho. Porque Yo lo creo veo que, difícil. creo que Que hay más. Rubén, Sí, Rubén es una garantía de eso es, competitividad eso es. que dan muy pocos entrenadores en la liga. Eso O sea, es, creo eso que es. es muy difícil que Alicante se caiga de la manera que se ha caído el año pasado. A mí el tema de los entrenadores me pasa con 3 equipos, en diferentes contextos. Con Oviedo, que creo que Javier Rodríguez le da todo a Oviedo en cuanto a confiar en ellos. Rubén Perello en Alicante, creo que va a conseguir el objetivo. Y Carles Marco en Coruña, que va a ser un equipo que, aunque no haya perdido esa estrella de favorito en el mercado, creo que también hay que contar con ellos para el ascenso porque está Carles Marco. Entonces, bueno, Mm. me pasa un poco con esos entrenadores. Y Rubén Perello es uno de ellos. Creo que aparte de la plantilla que es buena, creo que Perello ya te da una base lo suficientemente sólida como para que el objetivo sea diferente al año pasado y que lo puedas conseguir. Háblanos rápidamente, si quieres, de ese jugador que ha llamado muchísimo la atención, que es Yahao Yu, que llega a Cantabria cedido por Bilbao Basket. Sé que le tienes echado un ojo y Sí, sé que mucha gente pues tiene mucho interés en ver qué puede aportar a la liga, porque va a ser uno de los jugadores más grandes de la competición. Y recordemos que va a hacer pareja con Carlos Taboada, que llega de segunda FEB y es un jugador que también mide alrededor de 2,15. a mí lo que le he visto a Yahao Yu, no me la voy a dar de que le he visto todo, he visto lo que he Bueno, podido. tengo que decir, perdón, que el inciso, al final, el que parte como teórico titular, que me he saltado después de ver esta pareja de gigantes, es Garmin Kandekieli, que está haciendo un Afrobasket tremendo. Con lo cual, Tremendo, bárbaro. otro jugador distinto para esa tripleta, que no pareja de pivots de Cantabria, pero Yahao Yu ha llamado mucho la atención. Sí, ha llamado mucha atención por el perfil de jugador que es un jugador de 2,20, ya que Sí, llega a la sí, es liga, que eso ya, vamos. se convierte en el segundo jugador más alto de la categoría detrás de Jonas Pauste. Y a mí es un jugador que le he visto en el Asia Basket. Me ha gustado, sobre todo su primer partido, me ha parecido bastante bueno, sobre todo en el rebote. Creo que tiene una facilidad para atacar el rebote bárbara. Creo que eso, para lo que es los encinas, de coger rebote a salir, eh, puede ser una garantía. Sufrió mucho con el tema de faltas. Creo que es un jugador que, bueno, a lo mejor un poco por movimientos genera muchas más faltas de lo que un interior puede hacer. Pero creo que va a ser diferencial por altura. Sabe jugar a esto también, no es un jugador que digas, bueno, es alto, pero no tiene mucho más y creo que le puede sacar mucho partido, Lolo Encinas. Creo que puede sacar más Sí. partido de lo que parece. Entonces tengo ganas de verle. Ha quedado segundo en el Asia Basket, creo que va a llegar también con mucho crecimiento tras el verano y yo no sé lo que va a terminar jugando. Yo creo que va a tener bastante uso.
No lo sé, sobre todo porque es cesión de Bilbao. Entonces, bueno, imagino que Sí, yo creo que sí, tendrá que tener si rodaje. Bilbao apuesta por él y lo cede aquí es porque va a jugar. Eso es. Por ser sincero, de lo que le he visto, el único debe es que el movimiento no es rápido. Entonces, bueno, para Bueno, pero eso estaba claro. el tema de Lorenzina, pues bueno, puede estar, pero me parece, creo que era de esperar. Un jugador que de 2.20 no. Pero bueno, creo que es inteligente, sobre todo sin balón. Sabe colocarse, sabe recibir el balón en poste por delante. Y es un chaval que aprovecha muy bien todas las ventajas que tiene y saca mucho rendimiento a su altura. Creo que eso por descontado y muy bien. Y lo de Garmin Cande creo que va a ser certeza este año realmente, 25 Sí, años. sí, Tras tiene hacer muy esta buena pro pinta. básquet, llegar a Cantabria creo que va a ser uno de los pivots de la categoría sin muchas dudas. Sobre el papel debería serlo, porque la pro básquet que está haciendo es tremendo. Para mí, el fichaje que más ganas tengo de ver es Lutete, en Cantabria. Es que nos han hablado muy bien del UTT Sí, también. me han dicho que es Es un un pepino. equipo. Cantabria parece que mola bastante. Bueno, la Sí, gente que está sí, sí. analizando plantillas y tal, si es Kovacevic el que cierra la plantilla al final, hay gente que lo pone para poder coquetear con los playoffs, no parecería descabellado. Y veremos a ver cómo cierran y cómo se da sobre el papel luego la Bueno, temporada. yo con Cantabria, yo primero les pido que se salven. Es que Eh, eso es básico, pero claro, en un montón de equipos. sí, O sí. sea, por ejemplo, Menorca, que ha renovado a Paul Molins y también está cerca de cerrar plantilla, no sé si quedará un jugador o dos. Ha hecho un mercado súper ambicioso, pero primero tendrá que conseguir unos mínimos para salvarse y luego ya podrá soñar Eso es. con estar más arriba. Que luego te puede pasar como Menorca hace 2 años, que se salva, empieza a ganar partidos y se mete en la pelea y bueno, luego Claro, se eso acaba. es. Una vez te salvas y consigues confianza y sensaciones y puedes ir hacia adelante, puedes ir hacia adelante. Lo Pero que sí me un equipo como parece, Cantabria no tiene sí, que exigirse playoff. eso es. Lo que sí me parece es que la mejor plantilla de Cantabria es la que está en la categoría. Muy Eh, posible. Sí, sí. en mi opinión. Por muchas cosas. Por acierto con los perfiles a la hora de las salidas. Se te va Littleson, pero bueno, tienes jugadores como Lutete, que es un jugador que te puede dar ciertas certezas. Se te va Bulic, eh, y traes perfiles como Lugarini, que es un jugador de 2 metros 3, que es Ujú. jovencísimo. También traes a Samu Rodríguez, otra certeza en la liga. Alderete, que es una garantía en el rebote y en la hora de intendencia. Entonces creo que aciertas bastante. Germán Martínez, que lo renuevas, que es un jugador que, bueno, que ha demostrado que puede jugar mejor con otro general al lado y con una responsabilidad de balón que te puede sumar mucho. Y luego está Lorencinas, que es otro entrenador tremendo. Entonces a mí Cantabria me gusta mucho. De los tres que hemos hablado, seguramente que más me guste sea Alicante, Sí. pero son Pero porque bueno, jugar es una eso liga es, distinta. eso También hay es. que ser coherente con eso. Pero a mí Cantabria, de esa liga de escalón bajo, yo creo que es el equipo más fuerte. En cuanto a, Sí, bueno, puede ser. está Menorca también, que no, Bueno, por que apuntar, Zamora ha renovado a Marló, salió Saintel, por ese jugador de 3-4 al final el que continúa es Marló, sabéis, el perfil de jugador con brazos largos, buen defensor, muy atlético, finaliza muy bien cerca de la canasta. Llega Colby Rogers también como, digamos, segunda espada ofensiva detrás de Ty Roberts, porque es un jugador que tiene menos balón, que busca más volumen de tiro, por lo que me han dicho, pero que también puede asumir balón. Y estamos también un poco pendientes, ¿no? Como otros de los que nos han avisado, de a ver cuán centrado puede estar y cuánto puede aportar a un entorno como puede ser Zamora. Llega Van Zegeren como pivo suplente de Pauxte, Tastarson, que no lo tenemos visto, y eso es un poco lo que pasa con Zamora, que aún le quedan varias piezas y es la que detrás de Fuenlabrada, que preferimos comentar, yo creo, con más detenimiento en otro momento cuando se vayan anunciando más cosas, aún le queda más por confirmar porque solo tiene 9 fichas. No sé si nos dejamos algo, Kiko, podemos ir dejando por aquí este resumen. no, Fibu y Palma creo que también lo hemos comentado. Un Figu y poco, Palma le queda un sí, jugador, es que desde que grabamos Figu y Palma yo creo que no ha anunciado no, nada más. Oscar nada. Sikier, Larry Smith, Es que no, etcétera. no sé si tiene plantilla cerrada, ¿eh? No han anunciado que esté la plantilla cerrada como han anunciado otros. Puede ser que esté la plantilla cerrada, pero yo creo que van a buscar otro exterior. Puede Por ser. lo menos yo creo, Sí, sí, pero sí, no sí, lo sí. sé, no lo sabemos. Sí, en el 3 pueden buscar algo, a lo mejor. Eso es. Eh, Yo creo que pero pueden bueno, buscar un 3. sí.
lo comentaremos seguramente. Yo creo que como Fuenlabrada todavía está por cerrar y algunos por pulir, en cuanto saquen ya eso, ya Eso es. lo Sí, comentaremos. bueno, por apuntar, estas semanas vamos a ir teniendo ya análisis uno por uno de lo que son las plantillas. Estamos contactando con colaboradores, nos lo habéis pedido en esa encuesta que dejamos, que ha tenido bastante buena acogida, con lo cual Sí. estamos muy agradecidos. Y tendréis el análisis audiovisual con colaboradores de cada equipo, que los estamos cerrando. Intentaremos ir empezando a subir cosas la semana que viene. Probablemente esta semana haya otro vídeo, con lo cual vamos a ir buscando huecos. Y la guía ya está en marcha, tiene muy buena pinta. Vamos a intentar no anunciar nada porque de verdad creo que es un trabajo superior al del año pasado y se va a notar. Y bueno, tenemos muchas ganas de ir empezando con todo esto, que ya está a punto de empezar la Liga Kiko y casi todas las plantillas a punto de cerrarse. Sí, yo tengo ganas de las previas con cada persona porque siempre nos puede aportar algo que no se nos escapa. Eso Entonces, es. bueno, seguramente tendremos un invitado especial de cada equipo, algunos que esperáis, otros que no tanto. Seguramente acabemos trazando todo. Tenemos ahora por delante 2 semanas preparar invitados, un poco Eso todo. es. Y seguro que vemos, hacemos una buena previa. El año pasado no la hicimos tú y yo solos, ¿te acuerdas? Analizando tres equipos a lo mejor por Eso es. vídeo. Sí, Y este año a lo mejor le podemos dar algo más de pausa y darle cabida vamos pues, a a intentar. lo que muchos nos pedíais también, más colaboraciones, pues muchas cosas, ¿no? Lo que nos habéis puesto, hemos hecho mucho caso a todo. Y yo creo que Sí. este año la temporada promete bastante, Jaime. Así que ya con ganas de que empiece y ir acompañándolo un poco lo que vaya saliendo. Se nos ha ido un poco largo el vídeo, pero es que había muchísimas cosas que Sí. comentar. En casi 3 semanas que hemos estado inactivos, pues es que hay de semana a semana, hay veces que llegábamos y decíamos el mercado te atropella, pues imaginaros en 3 semanas, ¿no? Estamos ya ahora sí a punto de cerrar. Cerramos este vídeo por aquí, repaso bastante amplio a cómo están las plantillas de la primera FED. Como decimos, probablemente esta semana haya otro vídeo de un estilo bastante distinto y la semana que viene ya empezaremos a analizar uno por uno los equipos de primera FED bueno, pues a pocas semanas de empezar la temporada. Lo dejamos por aquí, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao. Chao.